Relación entre voltaje, corriente y resistencia. Voltaje o tensión. El voltaje también es llamado tensión, así que durante el curso puede ser llamado tanto voltaje o tensión cuando nos refiramos a esta magnitud. La definición de voltaje se refiere a la diferencia potencial de un punto A a un punto B. Su unidad es el voltio, representado por la letra B. Visto desde una perspectiva más sencilla, se puede imaginar una cascada. Observemos la siguiente cascada. Si nosotros vemos, aquí hay una diferencia de potencial, porque este vendría siendo el punto A y este el punto B. Entonces, para llegar al punto A al punto B hay que existir una diferencia de altitud, ¿verdad? Entonces esto es lo que permite el movimiento del agua. Eso es lo que se define como voltaje, la diferencia de un punto A un punto B. Por eso se utiliza mucho el ejemplo de la cascada cuando ustedes vean clases, o simplemente cuando lo están viendo aquí mismo en el curso. Usan mucho este ejemplo, ya que la diferencia de potencial es obvia y se observa cómo es el movimiento. Esto se le atribuye al voltaje. Muy bien, prosigamos. Corriente o intensidad. Se refiere al movimiento de las cargas eléctricas a través de un conductor. Dicho de una manera más sencilla, la corriente es la velocidad con que se mueven las cargas a través de los cables eléctricos, o mejor dicho, conductores. Su unidad es el ampere, representada con la letra A. Miremos la siguiente torre eléctrica. Si ustedes ven, por estos conductores es donde se mueve la corriente. Les voy a dar un ejemplo algo tétrico, pero efectivo. Cuando uno le atropella un carro, ¿qué te mata? ¿El carro o la velocidad con que viene el carro? La respuesta es la velocidad con que viene el carro. Entonces la corriente es lo mismo. La corriente es la velocidad con que se mueve la carga. Cuando uno le dice, cuidado, eso es 110, es peligroso, la gente tiene el concepto erróneo. ¿Por qué? Porque lo que a ti no te mata es el voltaje, sino la corriente. Por eso uno puede agarrar un cable 110 a 0,0005 amperios y no corre peligro, ni cosquillas le haría el cable. Es lo mismo que uno le golpeará un carro a 0,5 metros sobre segundo por hora. No le haría nada, simplemente lo tocaría. Entonces, si uno agarra un cable de 110 a 5 amperios, está frito. En cambio, si a uno lo atropella un carro que viene a 110 kilómetros por hora, uno muere. Ese es el ejemplo más aceptado que uno le puede dar a alguien que está estudiando electricidad. Es la velocidad con que se mueven las cargas a través del conductor. Eso es lo que se define como corriente. Muy bien, continuemos. Resistencia. La resistencia es la posición de las cargas eléctricas a través de un conductor o circuito eléctrico. Posee diversas formas y tamaños. Su unidad es el ohm y se representa con la letra, o mejor dicho, símbolo omega. Miren la siguiente imagen, vamos a detallarlo. Esto que ven aquí es una resistencia. Normalmente, si ustedes van y destapan su televisor o cualquier otro equipo electrónico, verán este tipo de resistencia. Normalmente esta es su forma en circuitos electrónicos. En circuitos de alta tensión es mucho más diferente.
E incluso también en circuitos electrocónicos tienen formas diferentes, a veces son cuadritos chiquiticos o son un círculo. No depende de qué forma tengan, con tal que se opongan al paso. ¿Por qué? Si ustedes ven, esto actúa como una válvula o llave de paso de su casa. Entre más grande es, menor es el flujo que va a tener la corriente a través de él. ¿Por qué? Porque ella se va estancando y se va liberando de poco a poco a través del conductor. Normalmente en el curso la van a ver mediante la siguiente forma. Este es el símbolo que se va a ver cuando vean los ejemplos de circuitos eléctricos. Esta es la forma de una resistencia. Si ven, se asemeja a un rayo. Muy bien, continuemos. Explicación de la relación. La relación de voltaje, corriente y resistencia está definida por la siguiente fórmula, la cual es la ley de Ohm. Veamos, B es igual a I por R. Acerquémonos un poco a esta fórmula. B es voltaje, I es corriente, o mejor conocida como intensidad. Por eso se representa con esta letra en las expresiones matemáticas. Y R viene siendo la resistencia. Esta fórmula que vemos aquí es la fórmula de voltaje, pero todavía no es la ley de Ohm, sino que este es el desglose de la fórmula de qué es el voltaje, que no es más que el producto de la corriente por la resistencia. Muy bien, continuemos y veamos la siguiente imagen. Esta imagen es la definición de la ley de Ohm. Ven, este es el símbolo de la resistencia, varios rayitos en uno y decae. Muy bien, dejemos eso de lado y continuemos. Si ustedes ven, este es un circuito eléctrico muy sencillo. El voltaje, la corriente que fluye a través del conductor y la resistencia. Ahora observemos la ley de Ohm. La ley de Ohm es igual a la corriente del voltaje entre las resistencias. Si uno ve, el desglose matemático fue muy sencillo. Solo fue pasar la resistencia al otro lado de la igualdad, dividiendo. Esa es la ley de Ohm. Y es igual a B entre R. ¿Por qué? Porque si uno ve, aquí está la diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, por aquí la diferencia de potencial, este es el punto de la cascada. La corriente viene siendo la velocidad con que se desplaza esa diferencia de potencial, y la resistencia es la llave de válvula que limita la velocidad desde el punto A al punto B. Entonces, esta es la famosa ley de Ohm, el movimiento de la intensidad con respecto a la resistencia. Entonces, continuemos. También podemos calcular la resistencia con la siguiente fórmula. Desglosamos la fórmula original que les di. Entonces, la resistencia viene siendo el voltaje entre la intensidad. Esta magnitud también puede ser calculada mediante esto. Entonces, es la que se define cuánta es la resistencia que se opone al movimiento de la carga a través del conductor o del circuito. Esa es la relación que define estas tres magnitudes entre sí. Muy bien, continuemos. Peculiaridades del voltaje. En los circuitos puede existir el voltaje aunque estos estén abiertos. Miremos el circuito. Esta imagen que vemos aquí nos demuestra que el voltaje puede existir aunque en él no haya
un objeto conectado. Nosotros podemos medir aquí mediante un tester conectando en las terminales y nos dará una lectura de voltaje. Esa es la peculiaridad de voltaje. El voltaje tiene cierto comportamiento, los cuales son que en circuitos series varían y en cada rama, y en paralelo siempre es el mismo. Miremos lo siguiente. Si aquí nosotros tuviéramos una carga, aquí el voltaje sería el mismo que el de la fuente. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Lo mismo ocurriría si pusiéramos otra carga. Pero si nosotros ponemos otra carga así, con otra carga, aquí el voltaje varía. Aquí hay un tipo de voltaje, un voltaje 1, y aquí hay un voltaje 2. Eso es lo que pasa, pero esto se estudiará mucho más adelante en los circuitos serie y paralelo. Muy bien, continuemos. Peculiaridades de la corriente. En los circuitos puede haber corriente sin voltaje. Esto es lo que se llama cortocircuito. Al contrario del voltaje, la corriente se divide en paralelo y es la misma en serie. Muy bien, miremos el siguiente circuito. En este circuito se está moviendo una corriente, ¿verdad? Pero hay dos cargas en paralelo, dos resistencias. Entonces, esta se vuelve una corriente 1 y esta es una corriente 2. ¿Por qué? Simplemente porque el comportamiento de la corriente en circuitos serie, en circuitos paralelos, es la división de ella. Esto lo profundizaremos mucho más adelante. Muy bien, continuemos. Como se dijo, en los circuitos puede haber corriente sin voltaje. Esto es lo que se llama cortocircuito. Acerquémonos de una vez nuevo a esta imagen. Si aquí se le colocara un cable a esta fuente, esto es lo que se llamaría cortocircuito. La fuente simplemente se eliminaría y quedaría un cable cerrado aquí, por donde correría una corriente infinita. Un cortocircuito no es más que la pérdida de resistencia a través de un conductor, donde se obtiene la máxima intensidad de corriente. Por eso es que se define que cuando se cortocircuita aquí la fuente, la intensidad va a ser infinita. Muy bien, continuemos. Vamos a poner unos ejercicios prácticos. Con los siguientes valores dados, determinen las siguientes magnitudes. Estos ejercicios no son circuitos eléctricos, son ejercicios sencillos de desglosar con las fórmulas que vieron de la ley de Ohm. Muy bien, miremos. Si I o intensidad es igual a 12 y R es igual a 10, que es la resistencia, ¿cuánto vale B? Si B o el voltaje es igual a 12 y R es igual a 10, ¿cuánto es I? Y por último, si B es igual a 12 y I es igual a 10, ¿cuánto es igual a R? O la resistencia. Vamos a darle un tiempo, o mejor dicho, pausen el video y comparen sus respuestas. Muy bien, vamos con las respuestas. Las respuestas del primero. B es igual a 120 voltios. ¿Por qué? Si uno ve I por R es igual al voltaje, ¿cierto? Entonces 12 por 10, 120. Muy bien. Acuérdense de desglose. I
es igual al voltaje entre las resistencias. Entonces 12 entre 10, 1.2 amperios. Recuérdense, la corriente es en amperios. Continuemos. La respuesta del último de R es igual a 1.2, casi igual que el amperaje, mejor dicho. ¿Por qué? Porque fue el desglose de la fórmula, porque B es igual a 12 y es igual a 10. ¿Y cuál es la fórmula de la resistencia? El voltaje entre la intensidad. Por eso R terminó valiendo lo mismo que la resistencia. Disculpe, R terminó valiendo lo mismo que la intensidad porque los valores eran similares. Muy bien, hasta aquí llegó esta parte del curso. Fue un placer explicarles la relación entre voltaje, resistencia y corriente. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.